Digo, para las que no me conocen, soy de Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina. Bueno, ¿les parece que ya empiece? Porque son 3 capítulos. Capítulo 43, coqueteos. Después de nuestro interludio, Jamie me dio un largo beso y se alejó ruidosamente entre la maleza en busca de Ninian Bell Hamilton, decidido a averiguar qué pensaban hacer los reguladores en el campamento que Hunter había mencionado. Dejé pasar unos momentos en aras de la decencia y salí también, pero me detuve en el borde del bosquecillo antes de aparecer a la vista del público, para asegurarme de presentar un aspecto decoroso. Experimentaba una embriagadora sensación de bienestar y tenía las mejillas muy rojas, pero no me pareció que eso fuera incriminatorio por sí solo. Tampoco me delataría el hecho de salir del bosque. Tantos hombres como mujeres solían adentrarse entre los árboles para orinar, en vez de llegar hasta las atestadas y malolientes letrinas. Sin embargo, si se me veía salir del bosque a revolar, con la respiración agitada, hojas en el pelo y manchas de savia en la falda, habría muchos comentarios por detrás de los abanicos. Tenía adheridos a la falda unos cuantos abrojos y una carcasa vacía de cigarra, fantasmal excrescencia que retiré con un estremecimiento de asco. En los hombros, pétalos de tejo, después de sacudírmelos me palpé cuidadosamente el pelo y desprendí algunos más, que cayeron revoloteando como trocitos de papel fragante. Cuando estaba a punto de salir de detrás de los árboles, se me ocurrió revisar la parte posterior de mi falda, por si hubiera allí manchas o trocitos de corteza. Estiraba el cuello para mirar hacia atrás cuando choqué de frente contra Philip Wiley. «Señora Fraser», me escogió por los hombros para evitar que cayera de espalda. «¿Está usted bien, querida mía?» «Sí, por supuesto». Mis mejillas ardían con legítima justificación. Retrocedí un paso para sacudirme. ¿Por qué tropezaba siempre con Philip Wiley? ¿Acaso esa pequeña peste me estaba siguiendo? «Disculpe usted, por favor». «Nada», dijo él en tono cordial. «Ha sido culpa mía. Soy demasiado torpe. ¿Puedo traerle algo que le restaure el ánimo, querida mía? Un vaso de sidra, vino, un sailahap, ponche de ron, licor de manzana o, no, coñac. Eso es. Permítame traerle un poco de coñac para reponerse del susto». No, nada, gracias». No pude menos que evitar reírme de lo absurdo. Él sonrió de oreja a oreja. Era obvio que se consideraba muy ingenioso. «Bueno, si ya está repuesta, querida señora, debe acompañarme, insisto». Había atrapado mi mano en el hueco de su codo y me remolcaba decidido rumbo a los establos pese a mis protestas. «No llevará más que un momento», me aseguró. «Me he pasado el día deseoso de mostrarle mi sorpresa. Quedará usted absolutamente encantada. Le doy mi palabra». Me rendí sin fuerzas. Parecía más fácil ir a ver de nuevo esos benditos caballos que discutir con él. Y de todas maneras, tenía tiempo de sobra para hablar con Yocasta antes de la boda. Pero esta vez evitamos el cercado, donde Lucas y sus compañeras se sometían pacientemente a la inspección de 2 audaces caballeros, que habían trepado la cerca para observarlos mejor. «Ese semental tiene muy buen carácter», comenté con aprobación, comparando para mí los buenos modales de Luca con la rapaz personalidad de Gideón. Como Jaime aún no había tenido tiempo de castrarlo, durante el viaje a Riverdale el caballo había mordido a casi todo el mundo, animales y humanos por igual. «Es característico de la raza», explicó Wiley abriendo la puerta de los establos. «Son caballos muy amistosos, aunque su carácter gentil no los priva de inteligencia, se lo aseguro. Por aquí, señora Fraser». En contraste con el exterior fulgurante, en el establo la oscuridad era total. Tanta que tropecé con un ladrillo saliente del suelo y caí hacia adelante con una exclamación de sobresalto. El señor Wiley me sujetó por un brazo. ¿Está usted bien, señora Fraser?», preguntó mientras me ayudaba a enderezarme. «Sí», aseguré algo sofocada. «En realidad me había torcido el tobillo
y me dolía la punta del pie. Esos zapatos nuevos eran encantadores, pero aún no estaba habituado a ellos. Permítame esperar un momento hasta que mi vista se adapte. Él esperó, aunque sin soltarme el brazo. Sujetaba con firmeza mi mano en el hueco del codo para brindarme más apoyo. «Reclínese contra mí», se limitó a decir. Lo hice. Por un instante permanecimos quietos. Yo con el pie dolorido, en alto, como una garza, a la espera de que los dedos dejaran de palpitar. Por una vez el señor Wiley parecía falto de ocurrencias y salidas, quizás por lo apacible de la atmósfera. Los establos en general son apacibles, pues los caballos y las personas que los cuidan tienden a ser amables. En ese reinaba algo especial, a un tiempo sereno y vibrante. Percibí pequeños roces y golpeteo de cascos, junto con el ruido satisfecho de un caballo que mascaba heno a poca distancia. Tan cerca como estaba de Philip Wiley, podía apreciar su perfume, pero incluso ese costoso aroma a azmicle y bergamota sucumbía ante el olor a establo, paja fresca y cereales, ladrillo y madera, y también cosas más elementales, estiércol, sangre y leche, los elementos básicos de la maternidad. «Aquí se está como dentro de un vientre, ¿verdad?», comenté. «Es tan cálido y oscuro, casi me parece sentir el latido del corazón». Wiley rió por lo bajo. «Es el mío», dijo, y se tocó apenas el chaleco. Su mano fue una sombra oscura contra el satén claro. Mis ojos se adaptaban a toda prisa a la oscuridad, pero aún así el lugar estaba en penumbras. La silueta esbelta de un gato se deslizó junto a nosotros e hizo que bajara el pie dolorido. Aún no soportaba el peso, pero al menos podía apoyarlo. «¿Puede sostenerse sin apoyo por un momento?», me preguntó. Sin esperar respuesta, se apartó para encender una lámpara a poca distancia. Se vieron unas cuantas chepas de pedernal y acero. Luego la mezcla prendió, rodeándonos de un suave glóbulo de luz amarilla. Entonces Wiley volvió a cogerme del brazo con la mano libre para conducirme hacia el extremo opuesto del establo. Se encontraban en el último pesebre. Philip alzó la lámpara al tiempo que se volvía para sonreírme. La luz brilló sobre un pelaje que relucía y ondulaba como agua a medianoche y se reflejó en los grandes ojos pardos de la yegua. «¡Oh, qué belleza!», comenté, y luego alzando un poco la voz. «¡Oh!». La yegua se había movido un tanto y una cría asomaba por detrás de su grupa. Toda ella patas largas y rodillas abultadas. La pequeña grupa y las paletas inclinadas eran ecos redondeados de la perfección muscular de su madre. Tenía los mismos ojos grandes y bondadosos, bordeados de larguísimas pestañas, pero en vez del lustroso pelaje negro, era peluda como un conejo, pero de color pardo rojizo, con un absurdo mechón a modo de cola. Su madre tenía la gloriosa abundancia de crines que yo había notado en los frisones del corral. El potrillo, en cambio, presentaba una cresta tiesa y ridícula, de 2 o 3 centímetros, que se empinaba como un cepillo de dientes. El potrillo parpadeó una sola vez deslumbrado por la luz, y luego se apresuró a refugiarse tras el cuerpo de su madre. Un momento después asomó precavido el hocico. Siguió un ojazo parpadeante, y el hocico desapareció, solo para reaparecer casi al segundo, algo más lejos. «¡Mire cómo coquetea!», exclamé encantada. Wiley rió. «Es coqueta, sí», dijo con la voz llena de orgullo. «¿No son magníficas?». «Sí que lo son», confirmé pensativa. «Pero no estoy segura de que esa sea la palabra correcta. Magnífico es lo que se diría de un semental o de un caballo de guerra. Estas son dulces». «¿Dulces?», se extrañó Wiley con un resoplido de risa. «¿Dulces?». «Por supuesto, encantadoras, deliciosas, de buen carácter». «Son todo eso, sí», confirmó él, «y bellas, además». No miraba a los caballos, sino a mí con una vaga sonrisa. «Sí», musité, aunque experimentaba una oscura punzada de inquietud. «Son muy bellas». Wiley estaba muy cerca. Di un paso a un lado y le volví la espalda con el pretexto de observar a los caballos.
La cría hociqueó la ubre henchida de su madre, agitando la cola con entusiasmo. —¿Cómo se llaman? —pregunté. Wiley se acercó a la barra del pesebre con aire de indiferencia, pero se las compuso para que su brazo me rozara la manga al colgar la linterna de un gancho instalado en el muro. —La yegua es Tessa —dijo—, y usted ya ha visto a Lucas, el semental. En cuanto a la potra, buscó mi mano y la alzó sonriente. Pensaba llamarla la Belle Claire. Por un segundo no me moví, estupefacta ante la expresión que veía en su cara. —¿Qué? —dije atónita. Debía estar equivocada. Traté de retirar la mano, pero había vacilado por un segundo de más. Sus dedos estrujaron los míos. No tendría intenciones de... Sí. —Encantadora —dijo suavemente arrimándose—, deliciosa, de buen carácter y bella. Me besó. Estaba tan desconcertada que por un momento no me moví. Su beso fue breve y casto, blanda la boca, pero lo que importaba era el hecho de que se hubiese atrevido. —¡Señor Wiley! —exclamé. Retrocedí precipitadamente un paso, pero me detuvo la barandilla. —Señora Fraser —dijo él en voz queda, avanzando a su vez un paso—, querida mía. Yo no soy su... Y me besó otra vez. Ya sin rastro alguno de castidad, aún horrorizada, pero ya libre de estupefacción, lo empujé con fuerza. Él se tambaleó y tuvo que soltarme la mano, aunque se recobró al instante y me sujetó por un brazo, deslizándome la otra mano por detrás. —Coqueta —susurró, y bajó la cara hacia la mía. Le di un puntapié. Por desgracia lo hice con el pie dolorido, lo cual privó al golpe de fuerza. Él lo ignoró. Al desvanecerse la sensación de aturdida incredulidad, empecé a forcejear en serio. Al mismo tiempo recordé que había mucha gente en los alrededores del establo. Lo último que deseaba era llamar la atención. —¡Basta, Sissie! ¡Basta ya! —Usted me vuelve loco —susurró él estrechándome contra su pecho, e intentó hundirme la lengua en la oreja. Desde luego, yo pensaba que había enloquecido, pero rechazaba de plano el aceptar cualquier responsabilidad por ese estado. Me aparté hacia atrás tanto como pude. No era mucho, pues tenía la barandilla a mi espalda, y me esforcé por poner una mano entre los dos. Una vez superada la sorpresa, mi mente pensaba con asombrosa claridad. No podía darle un rodillazo en los huevos, pues él tenía una pierna entre las mías y las faldas me estorbaban. Pero si lograba darle un buen golpe en la carótida, caería como una piedra. Logré aferrarlo por el cuello, aunque ese maldito corbatón se me interpuso. Traté de introducir los dedos. Él dio un respingo hacia el costado y me sujetó la mano. —Por favor —dijo—, quiero... —Me importa un rábano lo que usted quiera —le espeté—. Suélteme de inmediato, grandísimo. Busqué a ciegas algún insulto adecuado. —¡Cachorro! Para mi sorpresa se detuvo en seco. No podía palidecer, pues ya tenía la cara cubierta de polvos de arroz. Su sabor me había quedado en los labios. Pero apretó la boca con expresión dolida. —¿Es eso lo que piensa de mí? —preguntó en voz baja. —Pues sí, diablos, ¿qué otra cosa puedo pensar? ¿Ha perdido usted la cabeza que se comporta de esa manera tan despreciable? ¿Qué bicho le ha pecado? —¿Despreciable? Parecía atónito al oír que calificaba de ese modo sus insinuaciones. —Pero si yo, es decir, usted supuse que no le disgustaría. —No es posible —dije con toda firmeza—, no es posible que haya concebido usted una idea de este tipo. Nunca le he dado el menor motivo para pensar algo semejante. Intencionadamente no, desde luego, pero se me ocurrió la inquietante idea de que tal vez teníamos distintas percepciones de mi conducta. —¿Que no? Su cara iba cambiando, nublándose de cólera. —Permítame usted que difiera, señora. Yo le había dicho que, por mi edad, podía ser su madre. Ni por un momento se me ocurrió que no lo creyera. —Coqueta —repitió, aunque esta vez en otro tono—, ni el menor motivo. Me ha dado usted todos los motivos, desde la primera vez que nos vimos. —¿Qué? Mi voz subió de tono por pura incredulidad. No he hecho otra cosa que mantener una conversación cortés con usted. Si a su modo de ver eso es coquetear, jovencito, no me llame así. Ah, con que se había percatado de la diferencia de edad. Simplemente no apreciaba la magnitud. Con cierta aprehensión caía en la cuenta de que el coqueteo en el plano social de Philip
Se disimulaba con aire de broma. ¿Qué le había dicho, por Dios? Recordaba de manera difusa haber analizado con él y su amigo Stanhope la ley del timbre, impuestos, sí, y tal vez caballos. ¿Habría bastado para inflamar a ese malentendido? Tus ojos como los estanques de Esbón, recitó en voz baja y acerba. ¿No recuerda usted la noche en que se lo dije? ¿El cantar de los cantares le parece una conversación cortés? Cielo santo. Contra mi voluntad empezaba a sentirme algo culpable. En la fiesta de Yocasta habíamos mantenido un breve diálogo de ese tipo. Y él lo recordaba. El cantar de los cantares era bastante fuerte, quizás la simple referencia, pero me sacudí mentalmente y erguí la espalda. Tonterías, declaré. Usted lo dijo a modo de broma provocativa y yo me limité a responderle en el mismo tono. Y ahora ha venido aquí conmigo, a solas. Y dio un paso más hacia mí, con decisión en los ojos. Se estaba convenciendo a sí mismo, ese petimetre empecinado. Señor Wiley, dije con firmeza apartándolo hacia un lado, lamento lo más profundo que usted haya malinterpretado la situación, pero soy muy feliz con mi marido y usted no me inspira ningún interés romántico. Y ahora, si me disculpa, pasé esquivándolo y salí a la carrera del establo tan deprisa como los zapatos me lo permitían. De cualquier modo, él no hizo esfuerzo alguno para seguirme. Llegué a las puertas sin que me molestara, con el corazón acelerado. Cerca del cercado había gente. Me alejé en dirección opuesta, rodeando los establos antes de que nadie me viera. Una vez fuera de la vista, me detuve para asegurarme de no estar demasiado desalineada. Ignoraba si alguien me había visto entrar en el establo con Wiley. Solo cabía esperar que nadie se hubiese percatado de mi precipitada salida. En el contratiempo reciente solo se me había soltado un mechón de cabellos. Lo sujeté con cuidado y sacudí algunas briznas de paja adherida a mis faldas. Por suerte no me había desgarrado la ropa. Una vez asegurado el pañuelo, volví a quedar decente. ¿Estás bien? Salté como un salmón en el suelo y mi corazón hizo otro tanto. Giré en redondo con la adrenalina recorriéndome el pecho como una corriente eléctrica. Ahí estaba Jamie, de pie a mi lado, observándome con una leve arruga en el entrecejo. ¿Qué has estado haciendo, Sassenach? Aún tenía el corazón en la garganta, sofocándome, pero me obligué a pronunciar unas cuantas palabras con la esperanza de que sonaran despreocupadas. Nada, es decir, he venido a ver los caballos, al caballo, a la yegua, he tenido un potrillo. Sí, ya lo sé, me dijo. Me observaba con aire extraño. ¿Has encontrado a Ninian? ¿Qué te ha dicho? Me acomodé el pelo en la nuca, aprovechando la oportunidad para evitar su mirada. Dice que es cierto, aunque nunca lo he dudado. Hay más de 1 millar de hombres acampados cerca de Salisbury, y todos los días se le sumaban más, ha dicho. El viejo estúpido está muy complacido. Frunció el ceño, tamborileando con los 2 dedos tiesos contra la pierna. Comprendí que estaba muy preocupado. No le faltaban motivos. Dejando a un lado la amenaza de conflicto en sí, estábamos en primavera. Solo el hecho de que River Run estuviera al pie de la montaña nos había permitido asistir a la boda de Yocasta. Aquí, abajo, los árboles estaban nubosos de capullos y los narcisos asomaban en el suelo como dientes de dragón. Pero las montañas aún se hallaban envueltas en nieve y las ramas de los árboles solo mostraban yemas hinchadas. Reventarían en 2 semanas, entonces habría llegado al cerro de Fraser el momento de la siembra. En previsión de esa emergencia, Jamie había contratado al viejo Buck, pero Arch no podía hacer todo solo. En cuanto a los arrendatarios y colonos, si se convocaba de nuevo a la milicia, solo quedarían las mujeres para ocuparse de la siembra. ¿Los hombres de ese campamento han abandonado sus tierras? Salisbury también estaba al pie de la montaña. Resultaba inconcebible que un agricultor abandonara su tierra a estas alturas del año solo para protestar contra el gobierno, por muy irritado que estuviera. «Las han abandonado o las perdieron», dijo él brevemente. Su ceño se acentuó al mirarme. «¿Has hablado con mi tía?» No, reconocí sintiéndome culpable. Todavía no. Pero has dicho que había otro problema. ¿Qué más ha sucedido? Emitió el ruido de una tetera al hervir, lo cual expresaba en él una rara impaciencia. Cristo, casi lo había olvidado.
Creo que han envenenado a una de las esclavas. ¿Qué? ¿A quién? ¿Cómo? Dejé caer las manos para mirarlo con fijeza. ¿Por qué no me lo has dicho? Pero si acabo de decírtelo, no te preocupes, no corre peligro, solo estaba borracha perdida. Encogió los hombros irritado. El único inconveniente es que quizás no era ella a quien querían envenenar. He hecho que Roger Mack y Beana salieran a echar un vistazo. No han venido a informarme de ningún cadáver, tal vez me equivoqué. ¿Tal vez? Me froté el puente de la nariz, distraída de mis preocupaciones por esa novedad. Es cierto que el alcohol es un veneno, aunque nadie parezca entenderlo, pero existe una diferencia entre embriagarse y ser envenenado con toda la intención. ¿Qué significa? Sassenach, me interrumpió. ¿Qué? En el nombre de Dios, ¿qué has estado haciendo? Estalló. Lo miré con desconcierto. Mientras discutíamos, había enrojecido progresivamente, pero yo lo atribuía a la frustración y a sus temores por lo de Ninian y los reguladores. Al ver el peligroso destello azul de sus ojos, caí en la cuenta de que en su actitud había algo más personal. Incliné la cabeza a un lado para mirarlo con desconfianza. ¿Por qué lo preguntas? Apretó los labios sin responder. En cambio, extendió un índice para tocar, con mucha delicadeza, la comisura de mi boca. Luego me mostró la yema con un pequeño objeto negro adherido, el lunar en forma de estrella de Philip Wiley. Sentí un claro zumbido en las oídas. Pues me sentía mareada. Ante mis ojos bailaban pequeñas manchas, todo en forma de estrella negra. Sí, eso, me espetó él. Por Dios, mujer, ¿cómo si no bastaran los problemas de Duncan y las diabluras de Ninian? ¿Y por qué no me habías dicho que había reñido con Barlow? No creo que eso fuera exactamente una riña, expliqué, esforzándome para recobrar la serenidad. Además, el mayor MacDonald le ha puesto fin, ya que a ti no se te encontraba por ninguna parte, y si quieres que se te informe de todo, el mayor quiere, ya sé lo que quiere, descartó a MacDonald con un seco ademán de mano. Estoy hasta las narices de mayores, reguladores y sirvientas borrachas, y tú besuqueando con ese petimetre en el establo. Cómo sentí subir la sangre detrás de los ojos, cerré los puños para dominarme y no abofetearlo. No estaba besuqueándome con él en absoluto, y tú lo sabes, ese pequeño estúpido se me ha insinuado, pero eso ha sido todo. ¿Que se te ha insinuado? ¿Quiere decir que te ha hecho el amor? Ya veo, nada de eso. ¿No? ¿Acaso le has pedido que te prestara este lunar para que te trajera suerte? Movió el dedo bajo mi nariz, yo se lo aparté de un manotazo. Demasiado tarde recordé que hacer el amor no significaba fornicar, sino enredarse en un coqueteo amoroso. Quiero decir, aclaré entre dientes, que me ha besado, probablemente por bromear, pero si podría ser su madre. Hasta su abuela, señaló él, bruto. Con que te ha besado, ¿y por qué diablos le has incitado, Sassenach? Me quedé boquiabierta de indignación. Era tan insultante que me considerara la abuela de Philip Wiley como que me acusara de haberlo incitado. ¿Que lo he incitado? Maldito idiota, de sobra sabes que no lo he incitado. Tu propia hija te ha visto entrar allí con él. ¿No tienes vergüenza? Con todo a lo que tengo que enfrentarme aquí, ¿quieres que me vea obligado a retarlo a duelo? Sentí algún remordimiento al pensar en Brianna, y otro mayor aún por la posibilidad de que Jamie desafiara a Wiley, pero deseché ambas ideas. Mi hija no es tonta ni chismosa, dije con inmensa dignidad. Ella no pensaría mal si yo fuera a ver un caballo. ¿Y por qué tendría nadie que pensar mal? Él exhaló un largo suspiro con los labios ahuecados. Su mirada era fulminante. ¿Por qué? Quizás porque todo el mundo durante la fiesta te vio coquetear con él en el prado, porque lo vieron seguirte como un perro tras una hembra en celo. Debió de notar que mi expresión se alteraba peligrosamente, pues tosió un poco antes de continuar. Más de una persona ha creído necesario comentármelo. ¿Acaso crees que me gusta hacer el hazmerreír de todos, Sassenach? Pero me ahogaba la furia. Había querido pegarle, pero vi que algunas cabezas se volvían hacia nosotros con interés. Perra en celo. ¿Cómo te atreves a decirme algo así? Cretino infame. Tuvo la decencia de mostrarse algo avergonzado, si bien seguí echando chispas. Está bien, no he debido decírtelo así, no era mi intención, pero lo cierto es que lo has acompañado, Sassenach.
como si yo no tuviera suficientes problemas, mi propia esposa. Y si hubieses ido a hablar con mi tía, como te he pedido, no habría sucedido nada de esto. ¿Ves lo que has hecho ahora? Yo había cambiado de idea con respecto a la conveniencia del duelo. Quería que Jaime y Philip Wiley se mataran el uno al otro, cuanto antes, en público con el máximo derramamiento de sangre. Tampoco me importaba que nos mirasen. Hice un serio intento de castrarlo a mano limpia, pero él me aferró por las muñecas. ¡Por Dios! ¡La gente nos mira, Sassenach! Me importa un rábano, cesé forcejeando por liberarme. Suéltame que ya les daré algo para mirar. No había apartado los ojos de su cara, pero tenía conciencia de muchas otras que se volvían hacia nosotros desde el prado. Él también, por un momento frunció las cejas. Luego endureció el rostro en una súbita decisión. Pues bien, que miren, dijo. Me envolvió en sus brazos para estrecharme con fuerza y me besó. Como no podía liberarme, dejé de forcejear y me puse rígida, furiosa. A la distancia se oyeron risas y soeces exclamaciones de aliento. Ninian Hamilton gritó algo en gaélico que me alegré de no entender. Por fin apartó sus labios de los míos, sin soltarme, e inclinó despacio la cabeza. Su mejilla se apoyó contra la mía, fresca y firme. Su cuerpo también estaba firme, aunque fresco no, en absoluto. Su calor se filtraba a través de 6 capas de tela, al menos, hasta llegar a mi propia piel. Camisa, chaleco, chaqueta, vestido, camisa y corsé. Ya fuera por cólera, por excitación sexual o por ambas cosas a la vez, ardía como una caldera. Lo siento, dije en voz baja. Su aliento me cosquilleó en la oreja. No quería insultarte, de veras. ¿Quieres que lo mate y luego me suicide? Me relajó un poco. Tenía las caderas sólidamente apretadas a él y con solo 5 capas de telas allí, el efecto era reconfortante. Puede que todavía no. Me sentía mareada por el torrente de adrenalina. Inspiré hondo para tranquilizarme. Luego retrocedí un paso asqueada por el hedor que desprendía su ropa. Si no hubiese estado tan alterada, habría detectado de inmediato que él era la fuente de aquella peste. ¿Dónde has estado? Olfateé la pechera de su chaqueta. ¡Apestas! Esto huele a... estiércol, dijo resignado. Ya lo sé. Y aflojé los brazos. Estiércol, sí, olfateé un poco más. Y ponche de ron. Pero no había sido él quien lo había bebido. Su beso no sabía sino a coñac. Y algo horrible como sudor rancio y nabos servidos, completó más resignado. Sí, la sirvienta de la que te hablaba, Sassenach, se llama Betty. Sujetó mi mano en el hueco de su brazo y después de hacer una profunda referencia de reconocimiento hacia la multitud, los muy condenados estaban aplaudiendo, me condujo hacia la casa. Ojalá puedas lograr que diga algo sensato, dijo, echando un vistazo al sol que pendía sobre las copas de los sauces que bordeaban el río. Pero se hace tarde. Será mejor que subas a hablar primero con mi tía, si queremos que haya boda a las 4. Tomé aire, tratando de serenarme. Aún chapoteaban en mí muchas emociones inexpresadas, pero obviamente había mucho que hacer. Bien, dije, iré a hablar con Yocasta y luego echaré un vistazo a Betty. Y en cuanto a Philip Wiley, me interrumpió, no vuelvas a pensar en el Sassenach. A sus ojos asomó cierto apasionamiento interior. Más tarde me ocuparé de él. Capítulo 44, partes pudendas. Dejé a Jaime en el vestíbulo y subí al cuarto de Yocasta saludando sin prestar mucha atención a los amigos y conocidos con que me cruzaba en el trayecto. Estaba desconcertada, irritada y divertida a mi pesar al mismo tiempo. Desde los 16 años no había dedicado tanto tiempo a la asombrada contemplación del pene, y allí estaba ahora, preocupada por 3 de esos objetos. Una vez sola en el pasillo, desplegué el abanico para contemplarme pensativamente en el diminuto espejo redondo incluido en él. Representaba un lago en la escena pastoral que el abanico desplegaba, y era más una herramienta para la intriga que para el retoque personal. Solo podía mostrarme unos pocos centímetros cuadrados de cara. Un ojo y su arqueada ceja me miraron con curiosidad. Era un ojo bastante bonito, por cierto, aunque rodeado de arrugas.
Tenía una buena forma, párpados elegantes y largas pestañas rizadas, cuya oscuridad completaba la de la pupila y contrastaba llamativamente con el ámbar del iris salpicado de oro. Moví un poco el abanico para ver la boca. Labios plenos, aún más que de costumbre en esos momentos, por no hablar del rosado húmedo y oscuro. Tenían aspecto de haber sido besados con bastante violencia y de haberlo disfrutado. Musité, y cerré de golpe el abanico. Puesto que mi sangre ya no hervía, estaba dispuesta a admitir que Jamie quizás tuviera razón en cuanto a las intenciones que habían llevado a Philip Wiley a hacerme proposiciones deshonestas. O quizás no, cualesquiera fueran los motivos subyacentes, yo tenía pruebas indiscutibles de que me encontraba físicamente atractiva, aún siendo abuela. Pero decidí no mencionar el hecho a Jamie, aunque el joven fuera muy irritante. Tras una reflexión más serena, había decidido que prefería no verlo destripado en el césped de la casa después de todo. Aún así, la madurez altera un poco la perspectiva. Pese a todas las implicaciones personales de esos miembros viriles en estado de excitación, el que más me interesaba en esos momentos era el flácido. Ardía de ganas por meter manos en las partes pudendas de Duncan Hines, al menos figuradamente hablando. No hay muchos tipos de lesiones, exceptuando la castración directa que provoquen la impotencia física. Puesto que en esa época la cirugía era bastante primitiva, resultaba posible que el médico que había atendido la afección original, si es que lo hubo, se hubiera limitado a extirpar ambos testículos. Empero, ¿Duncan no lo habría mencionado si ese era el caso? Quizás no. El hombre era de lo más tímido y pudoroso, y hasta las personalidades más extrovertidas podrían resistirse a confesar una desgracia de ese tipo, aún ante un amigo íntimo. Incluso así, ¿era posible que hubiera disimulado ese tipo de lesión en el reducido espacio de la cárcel? Pensativa, tamborileé con los dedos en la marquetería de la mesa junto a la puerta de Yocasta. Los hombres eran de sobra capaces de pasar años enteros sin bañarse. Yo había conocido unos cuantos de esos. Por otra parte, los prisioneros de Ardmuir estaban obligados a trabajar al aire libre, cortando piedra y recogiendo turba. Tenían agua a su alcance y, presumiblemente, se habrían lavado con regularidad, por lo menos para mantener a raya los parásitos. No obstante, era posible lavarse sin desnudarse por completo. Deduje que Duncan estaba más o menos intacto. Lo más probable era que su impotencia tuviera orígenes psicológicos. Después de todo, cualquier hombre se acobarda si se le magullan o aplastan los testículos. Quizás alguna experiencia prematura había convencido a Duncan de que esa parte de su vida estaba terminada. Esperé antes de llamar, pero no mucho. Estaba habituada a dar malas noticias. Si algo había aprendido era que no tenía sentido preparar al otro ni buscar la mejor manera de decirlo. La elocuencia no servía de nada y la franqueza no impedía la solidaridad. Llamé bruscamente a la puerta y a una invitación de Yocasta entré. Allí estaba el padre Leclerc, sentado ante una pequeña mesa del rincón, liquidando una variedad de comestibles a la manera de los obreros. En la mesa había también 2 botellas de vino, una de ellas ya vacía. El sacerdote levantó la vista hacia mí con una sonrisa gracienta que parecía rodear la cara y atarse detrás de las orejas. «Tal hijo, madame», saludó alegremente brandiendo una pata de pavo. «Tal hijo, tal hijo». Por contraste, bonjour parecía casi irrepresivo, de modo que me contenté con una reverencia y un breve chirio. Obviamente no había manera de hacer salir al cura, ni encontrar lugar alguno donde llevar a Yocasta, pues Fedra estaba en el vestidor muy ocupada con un par de cepillos para ropa. Aún así, considerando el limitado vocabulario en inglés del padre Leclerc, supuse que no era indispensable una intimidad absoluta. Por ende, toqué a Yocasta en el codo y le pregunté de manera discreta si podíamos instalarnos en el asiento de la ventana, pues tenía que discutir con ella algo importante. Pareció sorprenderse, pero aceptó. Después de disculparse con una reverencia ante el padre Leclerc, quien no se percató de nada, pues estaba muy ocupado con un terco trozo de cartílago, vino a sentarse a mi lado.
—¿Sí, sobrina? —preguntó tras haber acomodado las faldas sobre las rodillas. —¿Qué es lo que sucede? —Pues es que —dije inspirando—, tengo que hablarte de Duncan. Verás. Quedó atónita en cuanto empecé a hablar, pero noté algo más en su actitud. Algo que parecía alivio, pensé con sorpresa. Frunció los labios, absorta, con los ciegos ojos azules fijos en esa actitud inquietante, un poco por encima de mi hombro derecho. En su actitud había preocupación. Iba pasando de la sorpresa al alivio y contento de quien descubrió una explicación para algo que lo atribulaba. Se me ocurrió que realmente ella y Duncan llevaban más de un año viviendo bajo el mismo techo y que estaban comprometidos de hace meses. En público, él la trataba siempre con un respeto casi deferente y considerado, pero sin gestos físicos de ternura o posesión. Eso no era nada raro en esos tiempos. Si bien algunos caballeros eran efusivos con sus esposas, otros no. Sin embargo, tal vez ella esperaba esos gestos en privados y él no los hacía. Yocasta había sido hermosa y aún lo era. Estaba habituada a que los hombres la admiraran. A pesar de la ceguera, yo la había visto coquetear hábilmente con Andrew McNeil, con Ninian Bell Hamilton, Richard Caswell y hasta con Farquhar Campbell. Tal vez la había sorprendido y hasta inquietado un poco no despertar en Duncan ninguna muestra de interés físico. Ahora sabía por qué. Tomó aire y negó despacio con la cabeza. Dios mío, pobre hombre, dijo. Sufrir semejante cosa y llegar a aceptarlo, solo para verse obligado de pronto a preocuparse de nuevo por ello. Santa Brid, cuando por fin has conseguido estar en paz, ¿por qué el pasado no nos deja vivir tranquilos? Bajó la vista parpadeando. Me conmovió y sorprendió a un tiempo ver que tenía los ojos húmedos. De pronto apareció a su lado una presencia corpulenta. Al levantar la vista vi que el padre Leclerc rondaba junto a nosotras como una solitaria nube de tormenta con su hábito negro. —¿Algún problema? —me dijo en francés. —¿Monsieur Duncan ha sufrido alguna herida? Yocasta no sabía de francés más que «Comment ça va», pero entendió con claridad el tono de la pregunta y reconoció el nombre de su prometido. —No se lo digas —me pidió con alguna urgencia apoyándome una mano en la rodilla. No, la tranquilicé. Luego miré al cura moviendo los dedos en señal de que no había de qué preocuparse. No, se ríen, no es nada. Me echó una mirada dubitativa frunciendo el entrecejo y luego a Yocasta. —Una dificultad en el lecho marital, ¿verdad? —preguntó sin rodeos en francés. Mi cara debió de traicionar mi consternación, pues hizo un gesto discreto hacia abajo contra la pechera de su hábito. He oído la palabra escroto, madame, y no creo que usted hablara de animales. Comprendí demasiado tarde que el padre Leclerc debía de hablar latín, ya que no inglés. Merde, dije por lo bajo. Yocasta, que había levantado de golpe la cabeza al oír la palabra escroto, se volvió hacia mí. La tranquilicé con unas palmaditas en la mano, tratando de decidir qué haría. El padre Leclerc nos contemplaba con curiosidad, pero también con gran bondad en los suaves ojos pardos. Temo que he adivinado de qué se trata en general, me disculpé ante mi tía. Será mejor que se lo explique. Ella se mordió el labio inferior, pero no puso objeciones. Le expliqué el caso al sacerdote, en francés, tan brevemente como pude. Él enarcó las cejas y aferró en un gesto automático el rosario de madera que colgaba de su cinturón. «Oui, merde, madame», dijo. «Quel trajet». Se persignó con el crucifijo, luego, sin miramiento, se limpió con la manga la grasa de la barba y tomó asiento junto a Yocasta. «Por favor, madame, pregúntele cuál es su deseo». Aunque en tono cortés, era una orden. ¿Su deseo? «Oui». ¿Todavía desea casarse con Monsieur Duncan, aún sabiendo esto? Verá usted, señora, según las leyes de la Santa Madre Iglesia, esa dificultad impide la consumación del matrimonio. Al conocer estas condiciones, yo no debería administrar el sacramento. No obstante, vaciló pensativo, no obstante el propósito de esa prohibición es que el matrimonio sea una unión fructífera, si Dios así lo quiere. En este caso no es posible que Dios así lo quiera, por lo tanto... Y encogió un hombro en un gesto muy galo. Traduje la pregunta a Yocasta,
que entornaba los ojos hacia él como si pudiera adivinar el sentido por pura fuerza de voluntad. Una vez enterada, su cara quedó inexpresiva y se apoyó un poco en el respaldo del asiento. Lucía la expresión de los Mackenzie, esa máscara inmóvil y serena, indicativa de que tras ella pensaba furiosamente. Yo me sentía algo inquieta, no solo por Duncan. No se me había ocurrido que esa revelación pudiera impedir la boda. Jamie quería protección para su tía y Duncan se la brindaba. Ese matrimonio parecía la solución perfecta. Le inquietaría mucho que todo se echase a perder a esas alturas. Apenas un momento después, Yocasta dejó escapar un profundo suspiro. Bueno, gracias a Dios he tenido la suerte de contar con un jesuita, dijo seca. Cualquiera de ellos podría argumentar hasta persuadir al Papa de que se quitara los calzones. Ni hablar de algo tan nimio como conocer las intenciones del Señor. Sí, dile que aún deseo casarme. Transmití el mensaje al padre Leclerc, quien frunció algo el ceño mientras examinaba a Yocasta con mucha atención. Ella aguardaba su respuesta, ajena al escrutinio. El sacerdote carraspeó antes de hablar. Se dirigía a mí, pero con la vista fija en ella. Por favor, madame, dígale esto. Si bien es cierto que la base para esta ley de la Iglesia es la procreación, no es el único aspecto que se ha de tener en cuenta, pues el matrimonio, el verdadero matrimonio entre hombre y mujer, esta unión de la carne, es importante por sí misma. El lenguaje del rito, los dos serán una sola carne, dice, y hay razones para eso. Es mucho lo que sucede entre dos personas que comparten un lecho y se gozan una a la otra. El matrimonio no se reduce a eso, pero en verdad importa. Hablaba con gran seriedad. Yo debí de poner cara de sorpresa, pues sonrió apenas. Ahora me miraba directamente. No siempre he sido sacerdote, madame, dijo. En otros tiempos estuve casado. Sé lo que es eso y lo que significa renunciar para siempre a esa parte carnal de la vida. Las cuentas de su rosario repiquetearon con suavidad al moverse él. Asentí con la cabeza y después de tomar aliento traduje sin rodeos lo que había dicho. Yocasta escuchó hasta el final, pero esta vez no perdió tiempo en pensar. Estaba decidida. Dile que le agradezco el consejo, afirmó con un imperceptible toque de irritación. Yo también he estado casada anteriormente, más de una vez, y con su ayuda volveré a casarme hoy. Traduje, pero él ya había comprendido por la postura erguida de Yocasta y su tono de voz. Por un instante frotó las cuentas entre los dedos. Luego asintió. «Oui, madame», dijo antes de estrecharle la mano en un suave gesto de aliento. «Tal hijo, madame». Pasamos al capítulo 45, Si grazna como un pato. Bien, eso estaba hecho, pensé mientras subía la escalera hacia el ático. En la lista de asuntos urgentes seguía la esclava Betty. ¿De verdad la habrían drogado? Jamie la había descubierto en la huerta 2 horas antes, pero tal vez hubiera aún síntomas visibles, si estaba afectada como él había descrito. Allá abajo se oyeron las campanadas sordas del reloj de péndulo. 1, 2, 3. Faltaba 1 hora para la boda, aunque se podría retrasar un poco si Betty requería más atención de la prevista. Dada la indeseable situación de los católicos en la colonia, Yocasta no ofendería a sus invitados, en su mayor parte protestantes de una u otra variedad, obligándolos a presenciar una ceremonia papista. El casamiento se celebraría discretamente en sus habitaciones. Luego los recién casados descenderían las escaleras del brazo para celebrarlo con amigos, todos los cuales podían fingir con enorme diplomacia que el padre Leclerc era solo un huésped de vestimenta excéntrica. Al acercarme al ático me sorprendió oír arriba un murmullo de voces. La puerta del dormitorio de las esclavas estaba entornada. Al abrirla me encontré con Ulises, cruzado de brazos, ante la cabecera de un camastro, como el ángel de la venganza tallado en ébano. Era obvio que ese infortunado incidente le parecía un grave descuido del deber por parte de Betty. A su lado vi a un hombre menudo y pulcro, de chaqueta y voluminosa peluca, con un pequeño objeto en la mano. Antes de que yo pudiera hablar, apretó ese objeto contra el brazo flojo de la criada y se oyó un chasquido seco.
Una vez retirado el adminículo, quedó un rectángulo de sangre muy roja contra la piel parda de la esclava. Las gotas manaron, se unieron y empezaron a correr por el brazo hasta caer en el cuenco que tenía bajo el codo. Un escarificador, explicó el hombrecito Ulises con cierto orgullo. Un gran adelanto con respecto a cosas tan toscas como las lancetas y las navajas. Lo he comprado en Filadelfia. El mayordomo inclinó en gesto cortés la cabeza, ya para examinar el instrumento o para reconocer sus distinguidos orígenes. Estoy seguro de que la señora Cameron le quedará muy agradecida por su amable condescendencia, doctor Fentiman, murmuró. Fentiman. Con que esa era la autoridad médica de Cross Creek. Al oír mi carraspeo, Ulises elevó la cabeza alerta. Señora Fraser, dijo con una pequeña referencia, el doctor Fentiman acaba de... ¿La señora Fraser? El médico giró en redondo para mirarme con el mismo interés suspicaz que yo estaba poniéndolo a observarlo. Por lo visto, él también tenía referencias. Aún así, se impusieron los buenos modales. Me hizo una reverencia con una mano contra el chaleco satinado. A su servicio, señora, dijo, tambaleándose un poco al erguirse. Percibí olor a ginebra en su aliento y la vi en los capilares rotos de la nariz y las mejillas. Encantada, le tendí la mano para que la besara. Por un momento él pareció sorprendido, pero luego se inclinó sobre ella en un garboso ademán. Yo miré por encima de la peluca empolvada, tratando de ver cuando pudiera a la escasa luz del ático. Betty parecía haber muerto una semana atrás, a juzgar por el matiz ceniciento de su piel. Sin embargo, la poca luz que entraba allí venía filtrada por un grueso papel aceitado clavado sobre las diminutas buhardas. El mismo Ulises parecía gris como carbón escarchado de ceniza. En el brazo de la esclava la sangre ya había empezado a coagular. Buen síntoma, aunque me estremecía al pensar en cuántas personas se habría utilizado ese horrible instrumental desde su adquisición. Fentiman tenía el maletín abierto en el suelo, junto a la cama. Nada indicaba que acostumbrara a limpiarlo entre una aplicación y otra. Su bondad es elogiable, señora Fraser, dictaminó el médico irguiendo la espalda sin soltarme la mano. Probablemente para no perder el equilibrio, pensé. Pero no hay necesidad de que se moleste. La señora Cameron es una vieja y apreciada amiga. Atender a su esclava es un placer para mí. Sonrió con aire benigno, parpadeando en un intento de centrar la mirada en mí. La respiración de la criada era profunda y estertórea, pero bastante regular. Me moría por tomarle el pulso. Respiré hondo tratando de no llamar la atención. Por encima del penetrante olor de la peluca del doctor Fentiman, que a todas luces había sido tratada con polvo de ortiga e hisopos contra los piojos, y del hedor a sudor antiguo y tabaco que despendía a su cuerpo, capté el dejo cobrizo de la sangre fresca y la fetidez de coágulos podridos en el interior del maletín. No, Fentiman no limpiaba sus instrumentos. Aparte de eso, reconocí con facilidad las miasmas alcohólicas que habían descrito Jamie y Brianna, pero no había podido decir cuánto de ellas provenía de Betty y cuánto de Fentiman. Si en la mezcla había láudano, tendría que acercarme más para detectarlo y hacerlo deprisa, antes de que los volátiles óleos aromáticos se desvanecieran por completo. «Qué amable es usted, doctor», dije con una sonrisa cínica. «No dudo que la tía de mi esposo le estará muy agradecida por sus esfuerzos, pero un caballero como usted ha de tener cosas mucho más importantes que requieren su atención. Creo que Ulises y yo podemos ocuparnos de atender a la esclava. Sus compañeros deben echarlo de menos, doctor. Sobre todo aquellos deseosos de ganarle unas cuantas libras a las cartas», pensé. «Querrían tener la ocasión antes de que recuperase la sobriedad». Para mi sorpresa, el médico no sucumbió de inmediato a esos halagos. Me soltó la mano con una sonrisa tan falsa como la mía. «Oh, no, en absoluto, querida mía. Le aseguro que aquí no se requiere atención alguna. A fin de cuentas, es un simple caso de abuso. Le he administrado un fuerte vomitivo. En cuanto surte efecto, será posible dejarla aquí sin peligro. Regrese usted a sus placeres, mi querida señora. No hay necesidad de que se arriesgue a ensuciar tan bonito vestido». Antes de que yo pudiera replicar, desde la cama nos llegó un fuerte ruido de arcadas.
El doctor Fentiman se volvió de inmediato y cogió la vasinilla de debajo de la cama. A pesar de su propio estado, los cuidados que dedicaba a su paciente eran loables. Por mi parte, habría dudado en administrar un emético a un paciente comatoso, pero debí admitir que no estaba mal hacerlo en casos de un posible envenenamiento, aunque el veneno fuera algo tan comúnmente aceptado como el alcohol. Y si el doctor Fentiman habría detectado lo mismo que Jamie, la esclava había comido mucho. Se explicaba, con tanta comida disponible por los festejos. Eso bien podría haberle salvado la vida, me dije, demorando la absorción del alcohol y cualquier otra cosa en el torrente sanguíneo. El vómito hedía a una mezcla de ron y coñac, pero me pareció percibir también el fantasma del opio, débil y enfermizamente dulzón entre los otros olores. ¿Qué clase de emético ha empleado?, pregunté, inclinándome hacia la mujer para abrir un ojo con el pulgar. El iris miraba hacia arriba, pardo y vidrioso como una canica de ágata, con la pupila reducida a un punto. Definitivamente, opio. Señora Fraser, el médico me fulminó con una mirada de irritación. La peluca se le había torcido hacia una oreja. Sírvase a retirarse, por favor, y no entrometerse. Estoy sumamente ocupado y no tengo tiempo para sus fantasías. Usted, señor, llévesela. Después de agitar una mano ante Ulises, se volvió hacia la cama, al tiempo que se acomodaba bruscamente la peluca. ¡Pero grandísimo! Al ver que Ulises daba un paso inseguro hacia mí, callé el epíteto. Era obvio que vacilaba en retirarme por la fuerza, pero también era obvio que obedecería las órdenes del doctor antes que las mías. Trémula de furia, giré en redondo para abandonar la habitación. Jamie me estaba esperando al pie de la escalera. Nada más verme la cara, me tomó del brazo para conducirme al patio. Ese... Me faltaban las palabras. ¿Gusano oficioso?, sugirió como para ayudar. Sí, lo has oído. Qué descaro el de ese carnicero venido a más, ese insignificante cupitajo, que no tiene tiempo para mis fantasías. ¿Cómo se atreve? Jamie emitió un sonido gutural para expresar solidaria indignación. ¿Quieres que suba y lo apuñale?, preguntó con la mano en el puñal. Puedo destriparlo si quieres o solo romperle la cara. Por atractiva que pareciera la propuesta, me vi obligada a rechazarla. Pues no. Dominé mi cólera con cierta dificultad. No creo que debas hacer eso. Me pareció oír el eco de una conversación similar referida a Philip Wiley. Jamie también lo notó, pues vi que curvaba la boca con irónico humor. Diablos, dije en tono triste. Sí, a regañadientes retiró la mano del puñal. Parece que hoy no se me permitirá derramar sangre, ¿eh? ¿Te gustaría? Muchísimo, aseguró con sequedad, y a ti también, Sassenach, por lo que veo. No podía discutírselo. Nada me habría gustado tanto como destripar al doctor Fentiman con una cuchara sin filo, pero me limité a frotarme la cara con una mano, a inspiré hondo para imponer algún orden a mis sentimientos. ¿Pueden sus métodos matar a esa mujer?, preguntó Jamie señalando la casa con el mentón. En principio no. Sangrar y purgar eran métodos objetables y posiblemente peligrosos, pero no resultaban fatales en el acto. En cuanto a lo del láudano, creo que tenías razón. Jamie asintió, ahuecando los labios con aire pensativo. Pues bien, lo importante es hablar con Betty, una vez que esté en condiciones de expresarse de manera coherente. No creo que Fentiman vele junto a la cama de una esclava enferma, ¿o sí? Era mi turno de pensar. Por fin negué con la cabeza. No, estaba haciendo lo que podía por ella, admití de mala gana, pero hasta donde se ve, su vida no corre peligro. Habría que vigilarla, pero solo por si vomita y se ahoga mientras duerme. Y dudo que él se quede a hacer eso, si es que se le ocurre. Bien, Jamie reflexionó por un momento. La brisa le levantaba el pelo de la coronilla. Les he pedido a Brianna y a Roger que salgan a ver si alguno de los invitados está roncando por algún lugar, por algún rincón. Yo iré a ver en las dependencias de los esclavos. ¿Podrás escabullirte hasta el ático cuando se vaya Fentiman y hablar con Betty en cuanto despierte? Supongo que sí. De cualquier modo pensaba subir, aunque solo fuera para asegurarme de que la mujer estaba bien. Pero no te demores mucho, ya están casi listos para la ceremonia. Nos miramos durante un instante. No te preocupes, Sassenach, dijo suavemente recogiéndome un mechón detrás de la oreja.
El médico es un tonto, que no te importe lo que haga. Le toqué el brazo, agradecida por su consuelo y deseosa de ofrecerle lo mismo. Lamento lo de Philip Wiley, dije. De inmediato noté que, cualesquiera fuesen mis intenciones, el efecto del recordatorio no había sido reconfortante. Tensó la suave curva de su boca, retrocedió un paso con los hombros rígidos. No te preocupes tampoco por el Sassenach, dijo. Su voz aún era suave, pero eso no lo hacía tranquilizadora. Yo me ocuparé del señor Wiley a su debido tiempo. Pero me interrumpí impotente. Por lo visto, nada de cuanto yo pudiera decir o hacer resolvería las cosas. Si Jamie consideraba que había sido ofendido en su honor, y obviamente así era, Wiley tendría que pagar por eso, y no había más que decir. Eres el hombre más terco de cuantos conozco, dije, fastidiada. Gracias, me hizo una pequeña referencia. Eso no es un cumplido. Claro que sí. Y con otra reverencia giró sobre los talones para cumplir con su tarea. Bueno, hemos terminado los 3 capítulos. Espero que les haya gustado. Gracias a todas las que están acompañando. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión de lectura de Maratón Gaps. Un beso a todas, saludos.